¿En qué se ha avanzado, si es que se ha avanzado en algo sustancial? Esta vez se ha hablado más de dinero, de quién, cómo, cuánto hay que pagar para que todos los países puedan hacer una transición energética hacia un modelo basado en energías renovables. Parece que el sur y el norte global siguen sin acuerdo entre el dinero que pide uno y lo que está dispuesto a aportar el otro. ¿En qué punto está la comunidad internacional reunida allí en Bakú? Bueno, pues eso es lo que le preguntamos a los expertos que están hoy con nosotros y que acaban de llegar de allí, en el caso de Ana Barreira, que ha llegado realmente hace hora y media. Gracias, Ana, por ese esfuerzo. Gracias. Ana Barreira es directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Bienvenida. Gracias, Lorenzo. Y está con nosotros también Gonzalo Sáenz de Miera, presidente del Grupo Español para el Crecimiento Verde. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros también. Bueno, como profesionales que habéis seguido muchas cumbres, estáis muy vinculados a esta transición, ¿cómo puntuaríais Bakú, la cumbre allí, ¿no? La COP de 29, ¿no? De 0 a 10, ¿qué nota le daríais por los resultados que se hayan obtenido o queda un día todavía por los casi resultados, ¿no? Pues desde mi punto de vista yo prefiero no dar una calificación en estos momentos porque todavía no ha acabado la cumbre y tenemos que esperar si finalmente se logra algún resultado positivo o no. Lo que desde el punto de vista, si tenemos en cuenta el ritmo de la negociación, en esta ocasión ha ido bastante lento, ¿no? Entonces, pues mi puntuación en ese sentido no sería muy alta porque siendo que mañana es el último día, pues debería estar más avanzado. Esta mañana la presidencia ha sacado varios textos que se tienen que seguir negociando. Por tanto, prefiero esperar. Pero en organización... La organización impecable. La verdad es que esta COP ha estado muy bien organizada y en eso sí que pues yo al país anfitrión, en ese sentido, sí le daría un 9, un 10. En ese sentido sí, pero lo que es la COP en sí, a lo que se va, las negociaciones, los temas que están sobre la mesa, eso es complicado puntuar para mí en estos momentos porque todavía no tenemos ningún resultado. Muy bien, Gonzalo, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo le pondría un 7. ¿Y por qué? Yo he sacado 3 conclusiones de esta COP, de esta cumbre. Primero, se han producido ciertos avances y ahora podemos hablar, por ejemplo, el Reino Unido y Brasil han presentado planes muy ambiciosos, planes climáticos muy ambiciosos, pero no se está avanzando al ritmo necesario. Tenemos que acelerar la acción. La segunda conclusión es importante porque hay un elemento muy positivo y es que gracias a la revolución tecnológica de las últimas décadas, hoy tenemos la tecnología para hacer esta transición. Y eso es muy importante porque gran parte de esta tecnología es plenamente competitiva. Hoy las renovables son la forma más barata de producir electricidad en todo el mundo. Entonces tenemos la tecnología, las empresas estamos dispuestos a invertir, los bancos a financiar y lo que necesitamos son políticas. Y la tercera conclusión para mí es que se ha visto que esta transición no solo es buena para el medio ambiente, cambio climático, biodiversidad, sino que es también buena para la economía. Y detrás de las políticas climáticas de los grandes bloques, de Europa, de Estados Unidos, de China, hay políticas industriales, porque lo que quieren estos países es posicionarse en la economía del futuro, que va a ser una economía verde. Y eso es un elemento muy positivo para avanzar en todo este desarrollo. Sí, me gustaría añadir algo. Desde luego, tú nos preguntabas sobre la COP. Lo que dice Gonzalo es un punto muy importante, ¿no? Porque gracias a las COPs se produce todo este movimiento. Lo único que en la mesa de negociación no están estas cuestiones, pero gracias a todas las COPs que se llevan celebrando y a la presencia de países y de empresas, pasa todo esto. O sea, todo lo que se genera alrededor de la COP es esto que nos está contando ahora mismo Gonzalo. Y con respecto a los compromisos que han anunciado Brasil, Reino Unido, tenemos que esperar también ver su contribución nacionalmente determinada, sus planes, para ver cómo plantean hacerlo. Eso hay que esperar también. Bueno, y a mí me ha llamado la atención que es el tercer año que se celebra en un petroestado, después de Egipto y Dubái. ¿Eso a vosotros os choca? ¿Es una señal de algo? ¿Nos tiene que preocupar? Es decir... Yo diría que es una señal que muestra que todos los países están avanzando en esta dirección. Porque los países petroleros, como en este caso Azerbaiyán, su economía depende del petróleo.
Pero si el petróleo, la demanda de petróleo desaparece en las próximas décadas, tienen que buscar alternativas. Y lo que está haciendo Azerbaiyán también es sensibilizar a su población y a su sociedad civil para transformar y para pasar de una economía basada en el petróleo, posicionarse en las energías del futuro. Y Azerbaiyán tiene muchísimo viento, tiene muchísimo sol y están buscando fuentes alternativas de ingreso a futuro. O sea, mejor no excluir a los petroestados de la ecuación. Sí, desde luego, pero me gustaría añadir algo en tu pregunta. No es el tercer año que se celebra en un petroestado, es el cuarto, porque el Reino Unido está por encima. Cuando tuvimos Es verdad. en Glasgow, nadie dijo nada. El Reino Unido está dentro de los principales países productores de petróleo. Está primero Estados Unidos, depende de los años, unas veces es China, otras veces es Rusia, y Azerbaiyán está muy por debajo. Y además, el año que viene, en línea con tu pregunta, se va a celebrar en otro petroestado, porque Brasil está por encima en producción de petróleo que Azerbaiyán, si vamos a las estadísticas. Es verdad, es verdad. ¿De acuerdo? Y además, en Brasil, el presidente Lula tiene intención de seguir dando concesiones para la explotación petrolífera. Pues que es interesante esto, ¿eh? Una cuestión sobre el Reino Unido, que tiene razón Ana, pero el Reino Unido ha presentado el plan más ambicioso de reducción de emisiones de todo el mundo. Y lo curioso, y ha presentado un plan con políticas para conseguirlos. Pero lo curioso del Reino Unido es que ha presentado este plan porque dice que quiere más y mejores empleos, porque quiere seguridad energética y porque quiere reducir la factura energética de los ciudadanos. Y dice que además eso es positivo para el medio ambiente. Es otro ejemplo de que estamos hablando no solo de medio ambiente, sino de economía. Y también es que es muy importante tener en cuenta que estamos en transición. Como bien señalaba Gonzalo, es que Azerbaiyán también está incorporando las renovables en su mix energético. También en Egipto tienen planes de que para el año 2030 tengan ya 30 gigavatios de renovables instaladas. Estamos en una transición y lo que es un hecho es que a fecha de hoy, en noviembre del año 2024, no se puede dejar de utilizar el petróleo. La sociedad tal y como está, o sea, incluso, yo esto lo digo muchas veces, si el Estado español nos regalara a todos los ciudadanos españoles un coche eléctrico, ¿cómo nos moveríamos hoy, a fecha de hoy? ¿Sería posible? No habría ni cargadores. Exacto. Estamos, por eso hay que hacer esa transición, hay que hacerla lo más rápida posible, pero las cosas no se cambian de un día para otro y por eso también hay que ser pacientes en relación a los resultados de las COPs, porque cuando uno mira hacia atrás y lo que se logró hace 5 años, ya se están viendo los resultados, pero a lo mejor tenemos esa impaciencia y esa necesidad de la inmediatez que hoy en día en la que vivimos. Los medios de comunicación tenemos parte de culpa en eso, porque siempre necesitamos poner titulares a las cosas, ¿no? Necesitamos una gran frase que resuma en 8 palabras, o si puede ser en 5 mejor, lo que ha ocurrido allí, lo cual es imposible tantas veces, ¿no? Exacto. Y claro, ese reduccionismo a veces lleva a distorsiones, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿con qué sensaciones volvéis, Gonzalo? Fíjate, yo vuelvo con la sensación de que esto es imparable, esta transición, y vuelvo con la sensación, como Grupo Español de Crecimiento Verde, de que España estamos en una buena posición y tenemos ciertas ventajas competitivas para aprovechar esta transición. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos petróleo, pero tenemos las mejores renovables de Europa. Y además de eso tenemos territorio y encima tenemos una buena base industrial. ¿Y cuál es el reto? Vamos a tener la ventaja competitiva de que vamos a tener una energía más barata. Y yo creo que podemos atraer industria a nuestro país. Alemania siempre ha sido un foco industrial de Europa. Pero hoy leía en el Financial Times que hay problemas con la industria en Alemania. ¿Qué tenía Alemania? Una buena base industrial y gas ruso barato. Eso se ha acabado. Y si vamos de una economía de petróleo a una economía de renovables, nosotros podemos atraer industria a nuestro país. La fabricación de coches consume mucha electricidad. Vamos a traer la fabricación de coches a nuestro país porque van a tener la ventaja competitiva. Entiendo. La fabricación de baterías, en definitiva, la fabricación de hidrógeno, la generación de hidrógeno para la descarbonización de sectores difíciles de descarbonizar, el acero, la cerámica. Podemos hacerlo en nuestro país si entre todos, yo creo que esa es la clave, trabajamos en definir políticas, en definir soluciones, porque esta transición no es fácil. Ana, ¿querías decir algo? Sí, bueno, sensaciones desde mi punto de vista,
más desde lo que se está negociando y cómo se están desarrollando esas negociaciones, mi sensación es que el multilateralismo cada vez es más complejo, pero también yo pienso que se debe a la polarización. Ya. Y las posturas Esto cada lo has vez percibido allí, son más divergentes, más opuestas. Pues eso es una mala señal, ¿no? Para alcanzar consensos. Efectivamente, cuando entras en las mesas de negociación, además, otro de los problemas es que muchas veces los negociadores van cambiando, van rotando, por supuesto llevan órdenes de sus capitales, como se dice en el lenguaje diplomático, pero a veces se ponen sobre la mesa cosas que ya estaban superadas. Ahora bien, también una de las buenas sensaciones que traigo es que cada vez hay más interrelación, porque si uno se pone a pensar cuando se celebraba la COP1, la COP5, la COP10, no había mucho interés por esto, pero además cada vez más los foros internacionales se van haciendo interrelaciones. Y un caso de ellos es el G20 que se acaba de celebrar, y cuando estábamos en Bakú, pues ha habido una declaración, la declaración del G20 de Río, en la que también está mandando señales para que las negociaciones, señales sobre el tema de la financiación y sobre la necesidad de triplicar las renovables para el año 2030, duplicar la eficiencia energética, que es algo que se acordó y hace también énfasis en el acuerdo del año pasado en Dubái, que es el Global Stocktake, de transicionar más allá de los combustibles fósiles. Bueno, vamos a abrir una ventana en directo con Bakú, de donde acabáis de llegar, porque allí está nuestra enviada especial, Lucía San Agustín, creo que sigue allí informándonos. Ahí está, Lucía. Lucía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, Lucía, cuéntame, ¿cuál es tu impresión como periodista? Tengo aquí a dos expertos desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de la empresa, pero tu impresión como periodista viviendo allí en Bakú, ¿cuál es? ¿Qué balance estás haciendo ahí, Lucía? Bueno, pues me está pareciendo muy interesante porque, en primer lugar, aquí hay periodistas de todo el mundo, ¿no? De todos los países de África, de todos los países de Asia, de Latinoamérica, de Estados Unidos, y cada uno pues retrata su realidad según de dónde venga, ¿no? Ahora estamos en la redacción, por ejemplo, de los medios escritos. La nuestra, que es más grande, está un poco más apartada, pero había más jaleo, así que nos hemos venido hasta aquí. Entonces, es como si se juntara el mundo entero durante 2 semanas en un sitio, pero es que no solo hay periodistas, claro, pues también hay ONGs, activistas, luego están los de las delegaciones, empresas, o sea que vas viendo muchas realidades, ¿no? Y sobre todo, pues vemos, por ejemplo, conocíamos el otro día a una mujer que vive en Samoa, en una isla del Pacífico, que nos decía es que este es el único lugar en el que tenemos voz, ¿no? En el que podemos hacer que el mundo nos visibilice, ¿no? Nuestra isla se está hundiendo. Entonces, bueno, pues es muy interesante conocer esas realidades. Claro. Es verdad que es también una COP donde se habla muy técnicamente, entonces es difícil entender todo lo que está ocurriendo. Los periodistas, por ejemplo, nos centramos mucho en el acuerdo final, pero es cierto que a lo largo de todas las semanas, que lo habéis comentado creo, están pasando muchas cosas, ¿no? Actos, conferencias, acuerdos entre empresas. Sí, sí. Es inabarcable informar de todo, exacto. Es inabarcable hablar de todo, hay que seleccionar mucho. Y sobre todo a mí me está pasando, por ejemplo, que hay observadores que van a estas reuniones y nos ayudan a traducir lo que está ocurriendo, ¿no? Porque es un lenguaje tan técnico que a veces te pierdes un poco. Pues estas personas te ayudan de diferentes países, preguntas, ¿qué está pasando? ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, así te vas enterando un poco de... Claro, vas navegando una agenda tan enorme como una conferencia de las partes, ¿no? Bueno, y Lucía, tú, ¿qué tipo de acuerdos considerarías que convertirían Bakú en un éxito o, en fin, en algo positivo, o todo lo contrario? ¿Qué esperáis ahí? A ver, lo que sería un fracaso es no llegar a un acuerdo, a ese dinero para poder ayudar a los países más pobres, porque eso sonrojaría a los países ricos por no poder llegar a un acuerdo solidario con aquellos que lo están pasando peor, ¿no? Estamos viendo cómo muchos países del sur global no tienen los recursos para adaptarse, para solucionar los problemas que están viviendo con el cambio climático, y necesitan ese dinero para hacer esa transición y tener una transición justa
justa y de hecho por eso estamos aquí, ¿no? Para esa justicia climática. Así que sería un fracaso no poder sacar esa cifra mañana o pasado, que todo apunta a que va a ser pasado mañana. Ahora hablaremos aquí de qué cifra estamos hablando, ¿no? Pero Lucía, finalmente, ¿se ha hablado de Valencia ahí en Bakú como un ejemplo evidente de impacto de un cambio climático que ya tenemos encima? Pues esto lo hablábamos hace un rato. A ver, aquí claro, pensamos que esto es todo el mundo, no, esto es muy global. Esto que ha ocurrido en Valencia está ocurriendo en muchas partes del mundo a la vez. Entonces, a nivel global no se habla tanto, pero es cierto, por ejemplo, que yo hablaba el otro día con unos periodistas de la BBC, me preguntaban qué tal estaba Valencia y si yo estaba transportando todo lo que ocurría aquí a nuestra realidad y si lo estaba ligando con Valencia, que sí que lo estamos haciendo los periodistas, ¿no? Es decir, lo de Valencia ha ocurrido, en Europa están muy concienciados y durante mucho tiempo estuvo el foco allí, pero es cierto que eso es una realidad que está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Entonces, sí que se habla, pero se habla de muchos desastres que están ocurriendo en muchos lugares y cada periodista y cada asociación y ONG reivindica su parte, su lugar y lo que está ocurriendo allí, ¿no? Claro. Entonces, pues, bueno, Lucía, muchas gracias. De muchas cosas hay que hablar. Muchas gracias por tu aportación ahí en directo desde Bakú. Continuamos con la conversación aquí. Gracias. Hasta luego. Bueno, hablaba Lucía del dinero, que al final es uno de los grandes titulares. Seguro que se están negociando tantas cosas más, pero el dinero al final es muy importante. ¿Cómo veis de factible que se alcancen acuerdos para que el mundo rico ayude, eso que llamamos norte global, ayude al sur global, no solo en la transición, sino también en la responsabilidad que tiene por su propio desarrollo y el impacto que ese desarrollo ha tenido de nosotros, los países ricos, en todo el planeta, ¿no? Sí, desde luego que la financiación es esencial y este es uno de los puntos principales de la agenda de este año de la COP29. Pero es importante también decir que esto siempre ha estado en la agenda. Ya, de hecho, en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se creó un mecanismo financiero especial para que los países en desarrollo pudieran empezar a tomar medidas para hacer frente al cambio climático. ¿Y tienen disponible dinero? Sí, hay disponibilidad. De hecho, era el Global Environmental Fund y ahora después es el Green Climate Fund y además también hay un fondo de adaptación. Lo que pasa es que se tiene que aumentar la financiación, que hay la que tenemos ahora hoy sobre la mesa y la que es el objetivo que existe a nivel internacional son los 100.000 millones de dólares que se acordaron en la COP de Copenhague. 100.000 millones de dólares al año. Al año, pero se tenían que lograr para el año 2020 y no se ha podido lograr hasta el año pasado. Vale, ¿de acuerdo? Ahora se tiene que aumentar esa contribución. Y lo que está sobre la mesa sobre cantidad, porque hay muchísimos otros temas que se están tratando, es, primero la cantidad, los países en desarrollo piden una movilización total de 1,3 billones, porque es trillones en dólares, inglés, en español, billones. En euros. Movilización que incluye financiación pública y privada. Cuando se habla de financiación pública, pues hay varias cifras, 600.000 millones, 900.000 millones, y además también se está negociando si es algo que tiene que empezar a contabilizarse anualmente o para el año 2035. Esto aplica a partir del año 2000. O sea, es que hay es muchos dinero, Ana, sí, que tendría que salir de las economías ricas hacia los países pobres en desarrollo. Así. Y además también se está debatiendo quién debe de contribuir, solamente los países desarrollados o también las economías emergentes. China ha dicho, no, yo soy un país en desarrollo, en la convención, pero claro, la geopolítica se ha visto muy modificada desde el año 1992, que es donde están los anexos, que los países en desarrollo se consideran partes no de los anexos, y las economías, el anexo 2 recoge los países que tenían que contribuir, pero es que ha cambiado mucho la economía. Hombre, desde el año 92 China se ha convertido en claro, todo menos un país en desarrollo, sí, también, que ya me llama la atención que se considera a sí misma un país en desarrollo. Sí, y luego después también se está negociando, se está hablando, hay gente que pide que se dé una definición de qué es financiación climática, porque se ha alertado que hay algunos países que incluyen proyectos de financiación que les denominan financiación climática y que luego no tienen mucho que ver con el clima, como por ejemplo puede ser hacer un resort, construir un desarrollo turístico, o también cómo verificar que se está aplicando el dinero para un destino de lucha contra el cambio climático.
se está debatiendo también que hay que aumentar, esto ya viene desde Sharm el Sheikh, también la financiación para la adaptación. O sea, hay muchos temas en la agenda sobre la financiación. El principal es lo que se llama el nuevo objetivo cuantificado colectivo de financiación climática. En inglés es NCQG. O sea, es que es hay muchísimos temas. Entiendo a Lucía perfectamente, porque estos son temas que tienes que conocer el derecho internacional. Por eso estáis aquí. Te pierdes. Es que yo también a veces me pierdo. O sea, no se puede. Es que hay muchos temas. Claro. Gonzalo. Bueno, sobre financiación estoy totalmente de acuerdo con Ana. Es uno de los puntos más complejos y las diferencias son muy grandes. Posiblemente se llegue a algo intermedio al final. Un tema que ha salido, que yo creo que es interesante, es la vinculación de todo esto con el tema social y las comunidades locales y la biodiversidad, que yo creo que es importante, porque hay que hacer una transformación general del sistema económico y en particular del sistema energético, pero se está viendo mucha oposición social a estos cambios. Por ejemplo, al desarrollo de renovables, redes eléctricas, infraestructuras. Claro, lo que estamos viendo las empresas es que tenemos que hacer esto mucho mejor, porque hace falta esta licencia social para transformar la economía. Entonces yo creo que las empresas estamos entendiendo que hay que compartir este valor con las comunidades locales y hacerlo en armonía con la naturaleza, con la biodiversidad. Pero también yo creo que hay un tema fundamental, y es que hay que entender que un cambio de modelo económico y casi energético... Sí, de vida prácticamente, es un cambio de paradigma, ¿no? Claro, pero conlleva que tú antes teníamos un sistema económico energético basado en la explotación de recursos que producían otros, de hidrocarburos. Y ahora lo que quieres es sustituir eso por otro modelo en el que tú produces la energía. Y eso tiene ventajas en términos de seguridad energética, tiene ventajas en términos económicos, porque antes era un dinero que gastabas y salía y ahora es un dinero que inviertes y genera empleo. Pero hay que entender que eso tiene menos impacto ambiental, mucho menos impacto ambiental que el consumo de fósiles, pero lo ves. Es curioso, Gonzalo, porque hablas desde la perspectiva de la empresa, pero él habla como si esto fuera una gran oportunidad. Como si fuera una carrera en la que hay que no se puede uno quedar atrás. Mira, lo que dices es exactamente lo que hay ahora. Una carrera por aprovechar las oportunidades económicas. Hay que desarrollar las baterías, y está China llevándose las baterías, la fotovoltaica, pero hay que desarrollar las renovables. Entonces, China quiere traer la fabricación de renovables a China, Estados Unidos, Europa a Europa. Entonces, esto va a toda velocidad, y eso es muy bueno para el clima, pero el que se quede atrás pierde las oportunidades. Entiendo. Entonces, Europa, por ejemplo, hay un objetivo de prohibición de venta de vehículos de combustión a partir del año 2035. Y eso ha hecho invertir a las empresas, pero ahora se está abriendo el debate no, vamos a retrasarlo. Claro. Entonces, las empresas dejan de invertir. ¿A quién beneficia eso? Al incumbente, que ahora mismo es China. En definitiva, que tenemos una enorme oportunidad industrial de generación de empleo para el clima y para nuestra economía, pero para eso tenemos que acelerar la acción climática. Y acelerar la acción climática... Y la acción política, seguramente, no hay que tomar decisiones rápidas y no cambiarlas cada 2 Política, con medios de comunicación, con empresas, con ONGs, tenemos que ponernos todos de acuerdo para transformar esta economía y ir en una dirección que sea buena para el clima y para la naturaleza, pero también buena para la economía. Ana. Bueno, también quiero señalar que es muy importante el desarrollo tecnológico, la investigación, porque otro de los temas que se está tratando y que Naciones Unidas ha creado un panel de alto nivel sobre este tema, que tiene que ver con los minerales críticos. Necesitamos alternativas a los minerales críticos porque, y las va a haber, o sea, de eso estoy convencida, pero también cuando se hace la transición energética cada vez se va a requerir más minerales críticos, litio, sobre todo, ¿no? Cobre. Y hay algunos países también en los que son productores, pero tiene todo esto impacto en la naturaleza y también en los derechos humanos. Por tanto, hay que hacerlo muy bien, claro. Muy bien, porque si aquí en Europa estamos viviendo conflictos por el despliegue de las renovables en el territorio, nos vamos a poder encontrar con conflictos en los países en desarrollo que son ricos en estos recursos. Entiendo. Y también tiene un coste social, por tanto hay que hacerlo bien.
nos quedan 4 minutos, o sea que vamos concentrando el mensaje que queráis dar, ¿no? Hablabas, Gonzalo, de la importancia que la sociedad, o sea, trasladar a la sociedad la oportunidad que hay y que dejemos de dudar, ¿no? Y sin embargo nos encontramos con que eso que llamamos negacionismo, no sé si se extiende, pero está muy presente. Incluso hay partidos políticos que lo alimentan, ¿no? ¿Cómo vivís vosotros eso? Pues con preocupación. Eso es un palo en las ruedas. Claro, pero por eso aquí esta transición que tenemos que hacer se hace por muchas razones. Se hace por clima, se hace por biodiversidad, pero también se hace por seguridad energética, se hace por economía, por generar. Hay tantos drivers y tantas palancas, se hace por la economía del futuro, por liderar la economía del futuro. Y eso yo creo que todos lo vemos, y todos lo vemos en España. Entonces, yo creo que aquí nos volvemos todos con un poco tareas para aprovechar esto. Las administraciones en definir políticas más ambiciosas. Si le preguntamos al gobierno, dicen, tengo políticas ambiciosas, pues más ambiciosas, porque con esto no nos vamos al 1,5. A las empresas tenemos que buscar soluciones eficientes y competitivas para los consumidores. Digo, hablo de las empresas verdes, para que realmente los consumidores lo acepten. Nos creamos que esto va en claro, serio. y tengamos ventajas. Los medios de comunicación, pues explicar esto, explicar las oportunidades, y los ciudadanos, pues ir a ser más activos en el consumo, ser más activos en la inversión y considerarlo en el voto. Y yo creo que todo esto, trabajar en alianzas. Por ejemplo, nosotros con Ana trabajamos en muchas cosas, pero estamos trabajando con grupos ecologistas para hacer bien las cosas desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista de las comunidades locales, con los partidos para definir políticas, con las universidades, con la ciencia, con los medios de comunicación. O sea, nos jugamos el futuro, y nos jugamos el futuro del planeta y nos jugamos el futuro de la economía. Ana. Sí, pues para responder a tu pregunta es muy importante que la audiencia comprenda este concepto que es una sola salud, en inglés One Health. ¿De acuerdo? Porque se pueden dar muchos mensajes, pero el disfrute de los derechos humanos, como el derecho a la vida, el derecho al agua potable, el derecho a un aire limpio, depende de la salud del planeta. Y nos pueden contar los políticos todo lo que quieran, pero es evidente que a mayor degradación del planeta, de los ecosistemas, de los océanos, de la atmósfera, nuestra salud se va a ver afectada. Y también para aquellos políticos negacionistas, eso tiene altos costes para los sistemas públicos de salud. Y tiene altos costes también para las empresas, porque hay días de trabajo que no se puede acudir. Todo tiene el impacto económico de no vivir en un planeta que tenga una salud adecuada, es muy alto. Y además también tenemos que garantizar este derecho que hace 2 años reconoció la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Y esto es fundamental. Y por eso tenemos, por ejemplo, sistemas de saneamiento de aguas, porque es para garantizar nuestra salud. Hay que bajar al terreno. Y esto está muy vinculado con lo que ha pasado en Valencia. Claro, claro. Porque ellos, algunas poblaciones, no pudieron tener abastecimiento de agua potable y se sentían muy mal por eso. Hay ¿no? muchísima gente que todavía está sufriendo. Claro, esas porque lo que ha consecuencias. pasado es una gran catástrofe y es difícil gestionarlo y dar respuestas inmediatas, ¿no? Pero afecta al derecho al acceso al agua potable y al saneamiento. Entonces, está todo muy vinculado. Muy vinculado. Bueno, pues esperemos que lo entendamos poco a poco, con esta lluvia fina que vamos haciendo desde Objetivo Planeta. Esperemos que esto pues se vayan despejando dudas, ¿no? Bueno, Gonzalo, Ana, mil gracias por vuestra presencia, por vuestro conocimiento que nos ayuda tanto a navegar este territorio tan complejo. Gracias a ustedes, como siempre. La información continúa aquí en el canal 24 Horas. Hay una tarde hoy interesante. Hasta la semana que viene.